Bienvenido a otra audición de Visión para Vivir. Los cristianos creyentes en la Biblia hemos heredado la llama de la reforma espiritual que iniciaron aquellos líderes reformistas. Cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión y mantenernos firmes en ella. O apagamos la llama de la reforma con nuestra pasividad o con nuestra ignorancia, o abanicamos con el deseo y el celo ferviente de que otros conozcan de la verdad de Dios. Pero la decisión es suya. ¿Qué va a hacer usted con el liderazgo que Dios le confiere? Martín Lutero comenzó el movimiento de la Reforma al permanecer firme en sus convicciones cristianas. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta inicia la serie titulada Una reforma en la vida cristiana, donde aprenderemos lo que significa mantener firmes nuestras convicciones y no dejarnos llevar por la corriente, como es la costumbre. La reforma de Lutero inició cuando él hizo de la palabra de Dios el centro de su fe y de su práctica. Así que, ¿está usted haciendo lo mismo? Escuchemos la primera parte del mensaje, una reforma en nuestro liderazgo personal. Antes de la reforma, la ignorancia espiritual envolvía al mundo entero y la corrupción oscurecía la iglesia establecida. Pero perforando esa densa oscuridad surgieron tres hombres piadosos y valientes que encendieron la llama de la verdad que alumbró las mentes de muchas personas en todo el mundo. Juan Wycliffe, Juan Hus y Martín Lutero. Alguien lo describió de esta manera: encendió la chispa. Juan Hus prendió el carbón y Martín Lutero empuñó la antorcha ardiente que se propagó por toda Europa. Con todo, este gran líder reformista ejerció su liderazgo no para sí mismo, sino para Dios. Nunca renunció a su postura sobre lo que él consideraba que era correcto, sino que defendió sus ideas, defendió lo que él sustentaba con la palabra de Dios, defendió esas convicciones con firmeza y absoluta determinación. Con una posible sentencia de muerte colgando sobre su cabeza, él pudo pronunciar esas palabras en aquel juicio en la dieta de Worms en Alemania, cuando dijo esas palabras: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Por lo tanto, no puedo y no quiero retractarme de todo lo que he dicho. Refiriéndose a las 95 tesis que él escribió, en los cuales no trataba de destruir a la iglesia establecida de su tiempo, sino lo que intentaba era reformarla, de alguna otra manera acercar a la iglesia nuevamente a la Biblia, porque se había separado muchísimo de ella. Con la venta de indulgencias para asegurar una salvación de un purgatorio y una salvación condicionada a todo lo que las obras, Martín Lutero estaba esclareciendo que nada de eso era de la Biblia, sino que un día, cuando leyó el libro de Romanos capítulo 1 versículo 17, descubrió aquella frase que cambió su forma de pensar cuando dijo: el justo vivirá por la fe. De ahí vienen sus pensamientos de que solamente por fe, solamente por gracia y solamente por la Biblia nosotros debemos conducirnos. Martín Lutero fue un gran líder. Fue amado por el pueblo alemán en aquel tiempo, 1517, los años que le siguieron, pero odiado por la iglesia establecida y considerado como el peor de los herejes por haber promulgado algo que consideraban contrario a sus pensamientos. Él simplemente quería debatir con los teólogos católicos de su tiempo esas diferencias para dejar bien marcado lo que la Escritura decía. Pero sus pensamientos se propagaron por todas partes. Y en pocas semanas, meses, la Biblia estaba comenzando a ser traducida en el idioma vernáculo de la gente. Ahora la gente podía entenderla. Y gracias a hombres como él, y en nuestro caso con la Biblia en español, como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, es que nosotros podemos leer la Biblia en nuestro propio idioma. La iglesia establecida no quería que sucediera eso, porque consideraba que cada quien le iba a interpretar como le diera la gana. Y eso es cierto. Si no, no hubiera más de 2.500 denominaciones cristianas solamente en los Estados Unidos.
Pero con todo eso, el beneficio de tener una Biblia en nuestras manos es mucho mayor que aún aquellos que la mal usan en su estudio. Uno de los compromisos que tenemos como congregación cristiana aquí en este lugar es ser estudiantes serios de la palabra y darles a ustedes un mensaje extraído de la palabra misma y no adulterado con nuestras propias ideas y pensamientos. Pero lamentablemente el mundo que nosotros vivimos, como en el mundo del Lutero, está llevado más por otros aspectos, donde se busca más ser celebridad que realmente ser un siervo, líder. Donde se procura cuidar lo que uno dice para no ofender a nadie. Donde de alguna u otra manera uno se basa más por las encuestas de popularidad que realmente por los principios o convicciones que uno tiene. Pero la pregunta que nos llega a todos un momento como este, como le llegó a Martín Lutero en aquel, ¿en qué punto uno va a tomar la decisión a permanecer firme en sus convicciones cristianas o simplemente diluir los principios de uno para dejarse llevar por la corriente como es costumbre? Con su vida y ejemplo, Martín Lutero dejó demostrada la siguiente verdad, que es la idea central de nuestro mensaje en este día. Los verdaderos líderes temen a sus conciencias más de lo que le temen a las multitudes. Se mantienen firmes en sus convicciones en vez de caer en la transigencia. Y valoran la verdad por encima de la tolerancia. Hoy en día, los cristianos creyentes en la Biblia hemos heredado la llama de la reforma espiritual que iniciaron aquellos líderes reformistas. Cada uno de nosotros, escúcheme muy bien, cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión y mantenernos firmes en ella. O apagamos la llama de la reforma con nuestra pasividad, con nuestra apatía o con nuestra ignorancia, o la alentamos o abanicamos con el deseo y el celo ferviente de que otros conozcan de la verdad de Dios y seguirla predicando a las nuevas generaciones. Pero la decisión es suya. ¿Qué va a hacer usted con el liderazgo que Dios le confiere? Pero pastor, ¿cómo que liderazgo? Yo no tengo ningún cargo en la iglesia. Mire, si usted tiene un área de influencia, si usted se mueve en un área donde ejerce influencia, usted es un líder. Así se trate de su hogar. Si tiene perro o gato y le hace caso, o el gato no creo, pero el perro sí. Si tiene hijos a los cuales se está educando. Si tiene un trabajo en el cual usted tiene un cargo de supervisión, cualquiera que sea su área de influencia, usted es un líder porque usted está ejerciendo esa influencia en los que le rodean. Desde este momento usted tiene que considerarse como un líder y no puede esquivar esta importante responsabilidad de usar el liderazgo y reformarlo para que su liderazgo personal pueda ser exactamente como Dios ha planeado que usted dirija su obra aquí en la tierra. Aunque usted no se dé cuenta, hay gente que lo está observando y de esa manera usted está siendo de influencia. ¿Pero qué observará la gente en usted? ¿Desánimo? ¿Pesadez? ¿Enojo? ¿Incoherencia? ¿O un celo ferviente por predicar la palabra con palabras, pero más con acciones? Permítame hacer un breve recorrido por las páginas de la Biblia para que descubra la importancia de la influencia, la importancia del liderazgo, la manera en que Dios incluyó líderes en las páginas del Antiguo y Nuevo Testamento para darnos a usted y a mí ejemplos prácticos y convincentes de que la influencia es importante, de que es importante ejercerla positiva y adecuadamente para que otros puedan buscar más del Señor. Comencemos con un líder por excelencia que fue David. Vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. En 1 Samuel capítulo 13, 14 encontramos una historia familiar para algunos de ustedes. Aquí vemos al profeta Samuel hablando con el rey Saúl, diciéndole unas palabras que el rey Saúl, líder de la nación de Israel, no hubiese querido escuchar jamás. En 1 Samuel 13, versículo 14, Samuel le dice: pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Wow.
Ojalá que nosotros nunca tengamos que escuchar eso de parte de nuestro Dios. ¿A quién cree que se está refiriendo aquí Samuel? A David, al rey que Dios había escogido, al Dios que de alguna otra manera él había buscado. Él sentía como Dios sentía y también tenía una pasión por las cosas que Dios tenía pasión. Cuando llegamos a un pasaje paralelo a este anterior, en 1 Samuel, encontramos en 2 de Crónicas algo muy importante que realmente aplica a usted y a mí también. En 2 de Crónicas 16:9 leemos: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Entonces, ¿qué está buscando Dios? Dios sigue haciendo lo mismo en nuestros días como lo hizo en el tiempo de David. Sigue buscando a personas que tengan un corazón conforme al de Él. Personas que se mantengan firmes en sus convicciones y que defiendan la verdad a capa y espada y no se amedrenten, no tengan miedo y se callen porque no quieren ofender ni a sus compañeros musulmanes ni a sus compañeros que tienen una fe distinta de ustedes. En lugar de poder defender sus creencias, aun cuando se arriesgue a perder el trabajo. Dios está buscando líderes que no se avergüencen del Evangelio, sino que lo utilicen, como dijo Pablo, como el poder de Dios para cambiar vidas. Ese fue el liderazgo que caracterizó a un hombre como David. Y David no necesariamente era una persona que aparentaba ser líder. Es más, imagínense cuando Samuel llegó a ungir al siguiente rey de Israel y llegó a la casa de Isaí. Isaí le presentó a todos sus hijos y ante todos Samuel decía: sí, este es. Pero de alguna otra manera la voz del Señor le decía: no, ese no es, síguele buscando. Ni siquiera el propio padre de David, Isaí, se acordó de que tenía un hijo más. Cuando le preguntó: oye, ¿no tienes otro hijo? Le dijo: sí, tengo uno que está cuidando mis ovejas. Lo mandó llamar. Entonces la voz del Señor llega a Samuel y le dice: este es el líder conforme a mi corazón, úngelo como el próximo rey. Lo único que supo David es que tibio aceite caía sobre su cabeza y después de eso había sido bendecido para ser el siguiente líder de Israel. Él era un pastor de ovejas, pero ¿saben qué hizo Dios? Lo puso como pastor de su pueblo. No cambió su profesión, únicamente se la adecuó y lo puso de una manera increíblemente poderosa para guiar a su pueblo. Otros líderes que vienen a nuestra mente también son Esdras y Nehemías. Usted conoció de ellos. Esdras fue un sacerdote que tuvo mucho que ver con la reforma en cuanto al estudio de las Sagradas Escrituras. De hecho, el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, nos dice lo que este hombre hacía con las Escrituras. Dice: decidido estaba Esdras a estudiar y obedecer la ley del Señor, a enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Era un hombre comprometido, diligente, a estudiar, a obedecer y a enseñar. En ese orden, la palabra de Dios. Y juntamente con Esdras tenemos a Nehemías, cuya historia comienza en el libro de Esdras y continúa en el libro que lleva su propio nombre, que es el libro de Nehemías. Este fue un líder responsable de construir los muros que rodeaban la ciudad de Israel. Pero algo interesante, la profesión de Nehemías era ser copero del rey. Era el que probaba el vino antes de que el rey lo probara, o la comida antes de que el rey la comiera. Y aquí lo tenemos a él dirigiendo una obra increíble. Él no sabía nada acerca de levantar muros ni de construcción, pero tenía personas que podían apoyarlo. Pero él tenía la pasión que Dios le había puesto para poder levantar esas murallas que iban a proteger la ciudad que tanto amaba. Estos dos líderes se pararon literalmente en la brecha para poder defender sus convicciones y para poder enfrentar la oposición, los ataques del enemigo, porque sabían que lo que estaban haciendo era correcto. En Nehemías capítulo 8 leemos una historia fascinante cuando el pueblo se reunió en la puerta de las aguas y por primera vez esta nueva generación que había llegado del exilio estaba escuchando la Biblia, pero no la entendían. Afortunadamente, Esdras había capacitado a hombres sabios en las Escrituras que podían enseñar a aquellos más jóvenes a entender qué es lo que significaban y cómo aplicarla a sus vidas. Eso no es otra cosa más que el discipulado.
Y llegamos a Nehemías 8 y los vemos allí pidiéndole al escriba Esdras que se presentara con el libro de Moisés, lo cual el Señor había dado a Israel para que lo obedeciera. Así que, escuchen muy bien, ¿qué fecha? El 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso enfrente de la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie en una plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor diciendo: amén, amén, ese es nuestro Dios. Luego todos se inclinaron con rostro en tierra y adoraron juntos al Señor. Por primera vez en muchos años, el pueblo volvía a abrir las Escrituras y podía deleitarse de escuchar no solamente la palabra de Dios, pero entenderla y vivirla en sus vidas. Un último ejemplo, y en este caso una gran mujer llamada Esther. Esther era una joven huérfana que no sabía qué le deparaba en el futuro, en su condición, en su situación, viviendo en un país extranjero, en Persia. Y en un abrir y cerrar de ojos, esta hermosa mujer se convierte en la reina de todo el país, de todo el imperio, diría yo. Cuando Esther ejercía su reinado, su pariente cercano, Mardoqueo, le pide que intervenga a favor de su pueblo por un edicto que habían hecho que el rey firmara, en el cual se iba a llevar a cabo el peor holocausto judío conocido de su tiempo. Ella titubeaba al principio, pero Mardoqueo la reta en su liderazgo como reina con estas palabras: no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? ¿Se dan cuenta? También se paró en la brecha. Y ustedes han escuchado esa frase en muchos aspectos para referirse a una persona que es valiente, que tiene una posición firme y que defiende sus convicciones. Pero, ¿qué significa pararse en la brecha? El profeta Ezequiel nos lo dice porque es una frase que Dios le dio al profeta Ezequiel que le anunciara al pueblo. En Ezequiel 22:30 leemos lo siguiente: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguardaba el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Y Dios nos está diciendo en este tiempo, a nosotros los que hemos heredado la antorcha de la reforma cristiana: ¿habrá alguno aquí que se pare en la brecha, que defienda sus convicciones, que tenga una posición firme en lo que cree y que esté dispuesto a morir por lo que cree? ¿Qué es lo que busca Dios? Busca líderes con convicciones. Busca líderes que teman a sus conciencias más que a lo que teman a la gente. Busca líderes que se mantengan firmes en sus creencias y no hagan transigencias con la verdad. Busca líderes que valoren la Biblia por encima de la tolerancia que se exige ahí en el mundo. Dios está buscando líderes siervos conforme a su propio corazón. La pregunta es, ¿los encontrará aquí en esta iglesia? Cuando Dios buscó un líder así en Israel, encontró a David. Cuando lo buscó allí en esa hermosa ciudad a la que tanto amaba, encontró a Esdras y a Nehemías. Cuando buscó a un líder de este calibre en Persia, encontró a Esther. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, encontramos ejemplos. Por ejemplo, Jesús buscó en Jerusalén y encontró a sus discípulos. Luego encontramos a los mártires de la iglesia, aquellos que estuvieron dispuestos a morir por su fe, que fue el caso de muchos de los seguidores de Jesús. Luego llegamos a la Edad Media y encontramos a hombres como Martín Lutero, que estuvo dispuesto a perder su vida si fuera necesario para defender la palabra de Dios. Buscó Dios en Italia y encontró a Savonarola. Buscó Dios en Suiza y encontró a Zwinglio. Buscó Dios en Francia y encontró a Calvino.
Buscó Dios en Escocia y encontró a Knox. Dios sigue buscando a hombres y a mujeres que estén dispuestos a pararse en la brecha y a pelear por lo que es correcto. No por nimiedades, no por las preferencias de su propio partido político, sino realmente por la verdad de las Escrituras, que son las que hacen libres. ¿Quién no recuerda a líderes que a pesar de las situaciones políticas que vivían, se levantaron en armas? ¿Quién no recuerda al reverendo Martin Luther King? Y hay muchos que confunden a Martin Luther King con Martín Lutero, por cierto. No son lo mismo, hay años de diferencia, y uno es color blanco, alemán, y el otro es morenito de acá de los Estados Unidos. Pero el doctor Martin Luther King Jr., juntamente con una hermosa mujer llamada Rosa Parks, fueron aquellos líderes que comenzaron el movimiento en contra de la injusticia racial, el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos. Si no hubiera sido por aquel hombre que realmente se puso enfrente, se puso en la brecha y defendió lo que él creía como justo, con la palabra de Dios incluso, no podríamos tener la libertad que ahora tenemos, aunque algunos todavía sigan sufriendo esa discriminación. Si no hubiera sido por una mujer como Rosa Parks, que un día se sentó enfrente del autobús en Mobile, Alabama, y se rehusó a pararse para darle el asiento a un hombre de tez blanca, no se hubiera iniciado el movimiento de los derechos civiles en esta nación. Se requiere hombres y mujeres con temple, que conocen lo que es la verdad, que defiendan la verdad, que se paren en la brecha y defiendan lo que creen y no anden ahí con la cola entre las patas, asustándose por todas las cosas del que dirán. No le tenga miedo usted a inmigración, téngale miedo a no obedecer la palabra de Dios. No le tenga miedo a usted a aquellos que le asustan con amenazarlo de sacarlo a un país. Tenga miedo a aquel que puede hacer que usted no se vaya a otro país, sino al infierno si usted no se somete a él. Temamos a aquel que destruye el cuerpo, no a aquel que destruye únicamente nuestra situación legal. Necesitamos líderes que se establezcan, como aquel César Chávez, activista a favor de los derechos civiles y trabajadores mexicanos en Estados Unidos, para que pudieran tener igualdades de derechos. Le dejo a usted con estos aspectos importantes que Dios busca. ¿Qué caracteriza a un líder? ¿Qué caracteriza a un líder cristiano? ¿Qué debe caracterizarle a usted como líder cristiano? Y de los ejemplos anteriores encontramos estas características que deben distinguir a cada líder, hombre o mujer, que teme el nombre de Dios. Primero que nada, integridad. La integridad es la marca distintiva de muchos grandes líderes en la Biblia y debe ser una marca distintiva en todos los seguidores de Cristo en nuestro tiempo. Cuando se les ataca o cuando enfrentan tentación, las personas íntegras saben lo que tienen que hacer, no van a doblegarse. No significa ser perfectos, significa saber que de alguna otra manera conocen la verdad y se paran firmes para poder defender la verdad. Aun cuando caigan, conocen la verdad lo suficiente para levantarse de nuevo y seguir caminando. Hay ejemplos en la Biblia de esto. Daniel era un hombre de integridad. El propio David era un hombre de integridad. Así fue como condujo a la nación de Israel, según el Salmo 78, con integridad de corazón. Otra de las características que definen al líder es discernimiento. Discernimiento, de acuerdo a Hebreos 5:14, es estar capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y eso toma tiempo, hermano, no es de la noche a la mañana, no es algo que usted recibe como un don. Los grandes líderes son personas que no solamente saben distinguir entre lo bueno y lo malo, sino saben poder distinguir la diferencia entre lo que es bueno y lo que es mejor, y siempre procurar lo que es mejor. Como Esdras, como Nehemías, estos líderes que son capaces de mantenerse firmes en sus convicciones, como Martín Lutero, estos líderes que no se dejan arrastrar por la corriente de los demás. Es más, fíjense, Lutero era una persona de que no compartía la misma opinión que la gente con la que él mismo convivía. Cuando era monje, todos los sacerdotes confesores de él ya le sacaban la vuelta. Tenía que confesar el mismo problema y parecía que nunca iba a salir con el mismo pecado. Y la gente ya lo veía venir, ay, viene Martín Lutero, ahora te toca a ti, no, te toca a ti, no, te toca a ti. Y al pobre hombre batallaban con él porque no lograba superar, hasta que un día la Biblia abrió sus ojos a la verdad y se enteró de que no era por sus méritos propios, sino por el amor poderoso de Dios y su justicia, que él podía ser libre de toda condenación de pecado por la fe en Cristo Jesús. El justo vivirá por la fe.
La integridad es la marca distintiva de muchos grandes líderes en la Biblia, y debe ser una marca distintiva en todos los seguidores de Cristo en nuestro tiempo. El programa de hoy en Visión para Vivir marca el inicio de la serie titulada Una reforma en la vida cristiana. Y el pastor Carlos A. Zazueta presentó el primer mensaje titulado Una reforma en nuestro liderazgo personal. Si se perdió alguna parte de este estudio, lo puede encontrar nuevamente en el podcast de su plataforma preferida o en la aplicación móvil de Visión para Vivir. Conocer la vida pública de una persona nos podría inspirar o también desilusionar. En el libro Diario de un viajero desesperado, nos llevará a conocer el corazón de uno de los reyes más poderosos del pueblo judío, el rey Salomón. Basado en el libro de Eclesiastés, Diario de un viajero desesperado, escrito por el pastor Charles Swindoll, él nos plantea, entre varios otros principios, que la tentación personal a escapar es siempre más fuerte que la comprensión de las consecuencias. Así que le animo a solicitar hoy este valioso libro como agradecimiento por su donación a este ministerio. Puede enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Y recuerde que siempre puede donar en visionparavivir.org o usar la aplicación móvil de Visión para Vivir y así solicitar el libro del pastor Swindoll. Pero si usted desea hablar con una de nuestras representantes para que le guíen en su donativo, llámenos al 469-535-8433. Mañana el pastor Carlos continuará explicando las cualidades bíblicas de un gran líder aquí en Visión para Vivir. Le esperamos. El mensaje anterior, Una reforma en nuestro liderazgo personal,